Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a quienes ya han llegado a esta nueva sesión correspondiente al entregable 2, cuyo día de inicio fue el día 22, va a finalizar el próximo en 42 días, digamos, de la AAA, y corresponde al 18 de diciembre. Este entregable 2 tendrá un peso del 20%. Entonces van a tener para su desarrollo, inició el 28 de noviembre, o sea, ayer, lunes, a tener 21 días de labor. Entonces tienen plazo máximo hasta el 18 de diciembre. Ya modificó, de acuerdo con la coordinación académica, la entrega final. Entonces la idea es que ustedes terminen y se vayan a vacaciones tranquilos, sin problemas. Una vez se retorne, el 16 de enero, se iniciará con el proceso de calificación. Por supuesto, quienes hayan enviado en el corte que se establece. Receso escolar, entonces para ustedes va a ser desde el 19 de diciembre hasta el 15 de enero. Sería entonces el retorno. Te reitero, 16 de enero se iniciaría con la calificación de los entregables que hayan ustedes realizado. Entonces esa era la espera de que nos decían. Entonces ya Coordinación Académica estableció hasta el momento esta fecha. Esperemos a ver si no nos lo dejan para el otro. Pero la idea es que ya todo lo tengan ustedes, reitero, entregados el 18 de diciembre. Este sería nuestro cronograma. Iríamos receso escolar, retornaríamos tanto estudiantes como profesores el 16 de enero a iniciar con el último entregable, es de mayor peso. Finalizaría entonces 9 de febrero. Dios quiere, entonces ese sería nuestro cronograma. Entonces ya modificado, incluido receso escolar. No sé si tengan inquietudes a ese respecto. No, Bueno, señor. bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué nos dice esta nuevo entregable? Es entregable que corresponde a un informe escrito. Va a contener la aplicación de modelos. En este caso sería un solo modelo para evaluar diferentes redes, como se envió la información. Para este caso, de acuerdo con lo que se está mencionando, nuevamente revisar el material disponible que se tiene en la AAA. Ahora, ¿qué se va a hacer? Hay que vincular unos red con los modelos de evaluación que ustedes seleccionaron. Para este caso es uno solo. Y se va a justificar la evaluación de calidad de los red en su práctica pedagógica. De manera que hay que valorar esos red que ustedes han escogido y van a escoger de acuerdo con su funcionalidad y aplicación o pertinencia en ese proceso educativo. Entonces hay que comenzar nuevamente a desarrollarlo. Se mantiene el desarrollo grupal. Algunos de ustedes se han dado cuenta de la complejidad de las actividades. Por eso la recomendación seguir haciéndolo en trabajo colaborativo. Entonces, el 1 nos remite al paso 2. Entonces, en este paso 2 vamos a tener dos partes. La primera parte, y en el paso 3 menciona la segunda parte. En la parte 1 hay que buscar distintos repositorios de red. Mayor o igual a 2. No un solo repositorio para todos los red. Pueden ser 3 a 3, ¿no? O sea, dos repositorios que podamos encontrar los tres red, ¿sí? Entonces, igual a 3 red en total, ¿no? Eso es importante que nos quede claro en ese aspecto. Son solo 3 red. No quiere decir que 3 red por cada repositorio que nos darían 6, no. Solo 3 red. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero no deben repetir el mismo repositorio. Entonces, por eso le coloco mayor o igual a 12.
pueden ser como ustedes lo quieran acomodar, o sea, combínenlo, pueden ser también en la otra posibilidad que de estos tres repositorios sean iguales a tres red. Esa también es esa posibilidad. Como les digo, ustedes combinen de tal manera que puedan obtener tres redes diferentes. O también pueden entonces utilizar dos repositorios y tres redes. De todas maneras, siempre hay que obtener los mismos tres redes. Importante que quede claro este aspecto, ¿no? No es que por cada repositorio vamos a tener tres. Entonces, si son diversos repositorios, entonces nos daría seis. No, no es así. No sé si me entendieron esta parte, que nos quede claro. Que a veces hay confusión sobre eso. Sí, señor, claro. Bueno, o sea, la sumatoria total, como hablamos de matemáticas, o sea, la sumatoria total que vamos a encontrar siempre van a ser tres retos. Siempre va a ser así. ¿Y para qué se ubican esos tres retos? Pues para que lo podamos utilizar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De cuál? De alguna temática que ustedes hayan planteado de cualquier asignatura. Que estamos haciendo en grupo y somos y tenemos dos asignaturas, pues combínenlo, no hay ningún problema. Pueden ser varias temáticas de varias asignaturas, como por ejemplo, un compañero decía que cómo va a mezclar, por ejemplo, ciencias naturales con inglés. De recordar que si comenzamos a hablar de un bilingüismo, ya desde preescolar y más en los colegios privados, se comienza a enfocar a nuestros estudiantes ya un segundo idioma. Entonces, de tal manera que le vamos enseñando ciencias naturales y de paso, pues van aprendiendo palabras en inglés. Medio ambiente, que aprendan palabras en inglés, que cuidado del medio ambiente, diálogos con nuestros padres, nuestros compañeros. Todo eso se va haciendo en inglés, entonces se va comparando. Entonces, combinamos asignatura de inglés con cualquier asignatura normal de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, etcétera. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Ahí está nuestra experticia de cómo podemos llevarlo. Entonces, como lo menciona acá, hay tres redes seleccionadas. Bienvenidos quienes siguen llegando. Entonces, en los redes seleccionados, recuerde que son tres redes. Entonces, para cada uno de estos, hay que nombre del red seleccionado, a qué área de conocimiento se está aplicando, nivel o grado de aplicación, los datos del autor, enlace al repositorio donde lo podemos encontrar. Y a su vez, para verificar que sea un red, es muy importante también que se entregue el enlace al red. ¿Cómo se describe ese red que seleccionaron? Las características que puede tener y qué posibilidades de uso. Recordar que por eso se habla de se selecciona un red, entonces ustedes tienen que analizarlo. Eso es muy importante. No es solo copiar y pegar conceptos que vemos afuera o que podemos encontrar en internet. No, es de el análisis o la intervención que ustedes realizaron. ¿Qué limitaciones podemos encontrar? Esas limitaciones también están muy asociadas a hallazgos. Entonces aquí encontramos algo que se llaman hallazgos. No siempre van a ser errores. ¿Y qué estándares, de acuerdo con lo que se ha visto en nuestro material Profe, de disculpe, formación? Sí, señor, ¿con quién habló? con Ahmed Altamar. Ahmed, te escucho, Ahmed. Profe, concretamente cuando usted dice hallazgos, por ejemplo, podría ser que en algún enlace proponen algún video introductorio y este video no se reproduce. ¿Podría ser eso? Sí, correcto. Ok, gracias. Y lo mismo las fuentes, por ejemplo, que ustedes notan que un contraste de color, por ejemplo, ¿sí? Que notan que está un fondo oscuro sobre un fondo oscuro. Entonces, por supuesto, no se va a leer. ¿Ya? Entonces hay que comenzar esos contrastes o a veces hay textos tan grandes que
hace que la pantalla se cubra el solo título y de en adelante no lo podemos ver. Entonces, esos hallazgos también nos permite esa parte. Que bajemos. Entonces tenemos un scroll infinito. Ya, eso también es un hallazgo. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues hacer enlaces de navegación aleatorios, que estos mismos contenidos que estoy viendo acá me permita ejecutarlos sin necesidad de bajar. Ya, o también ayuda. Imitaciones en navegación. Que tú estabas hablando. Damos clic en una funcionalidad y no se ejecutó nada. O si por lo menos están diciendo, vamos a ver todas las normas de factorización. Normalmente, hasta donde me acuerdo de mi matemática, eran como 14 diferentes, digamos, maneras de hacer factorizaciones. Y por ejemplo, hay 3. Entonces, ¿por qué dicen todas y apenas muestran 3, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahí está limitando tanto procesos de enseñanza-aprendizaje como lo que estamos viendo también de otros aspectos que son características que no está cumpliendo o estándares. Eso también sirven de limitaciones al red. ¿Ya? Muy bien por la pregunta, Ahmed. Listo, profe. Bueno, entonces todo eso para cada uno, ¿no? Recuerde que son 3, entonces hay que hacerlo. Ustedes se ubican, pero la idea es que para hacerlo de una manera comparativa, ¿cierto? Que es como ordenar mediante un cuadro, una tabla para que estén ahí los 3 red. Y ahorita miramos un ejemplo de cómo pueden ustedes organizar esta parte. Después de que han descrito cada uno de los redes seleccionados, entonces aparece la parte, recordar que hay tantos modelos, entonces debemos describir qué modelo fue el que nosotros seleccionamos en el corte 1, o sea, en el anterior. Hay que volver a mencionar qué características tiene ese modelo que ustedes escogieron, sus ventajas, sus desventajas y qué métricas de evaluación de acuerdo con la escogencia que ustedes realizaron para el primer entregable. Ahora, ustedes seleccionaron 3 red, que son estos de aquí, y se les va a aplicar el modelo que ustedes escogieron. Se le aplica el modelo de valoración. Después de aplicar el modelo de valoración, al final hay que responder la primera inquietud. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta al formular los criterios para la aplicación de un modelo de evaluación de la calidad de un red para su área de conocimiento? Entonces, específicamente, de acuerdo con la temática que ustedes han escogido. Y segundo, de acuerdo con los resultados que se arrojó en la evaluación realizada a los 3, proponga mejoras pedagógicas y tecnológicas que haría al red. Recordar que es a cada uno, porque cada uno tenía sus limitaciones o hallazgos. Entonces, el red 1 que hoy mejora pedagógica y tecnológica, al red 2 que mejora pedagógica y tecnológica, y al red 3. Entonces, para cada uno de estos. Ya una vez terminado la parte 1, seguimos con la parte 2. Entonces hay que hacer un video. En ese video se va a justificar y se va a mencionar la importancia del modelo de evaluación escogido. Ahmed, tienes el micrófono abierto, no sé si vas a comentar algo. No, profe. Recuerden levantar la mano para estar pendiente. Entonces aquí es muy importante donde nos dice elabore un video de 4 minutos máximo, donde justifique la importancia y necesidad de evaluar la calidad de los redes en su práctica pedagógica, teniendo en cuenta el análisis de la evaluación a cada uno de los 3 redes y la propuesta que mejoraría en cada uno de los 3. Entonces, básicamente, lo que está haciendo este video es condensar lo que hicimos en el paso anterior, en estos ítems. Entonces nos dice publique el video en un sitio web. Puede ser YouTube u otra herramienta de su preferencia. Es muy importante que está hablando de ese video. Cuando habla de video es porque deben haber interacción de ustedes. Pues voz
y sonido debe tener. ¿De quién? De ustedes los integrantes del grupo. ¿Sí? Importante que lo tengamos en cuenta. Alguien me hizo una pregunta ¿y quiénes son los integrantes? Son ustedes, ¿no? Los que conforman cada uno de los grupos. Importante tener en cuenta no incluir música de fondo, que a veces se escucha más. No incluir música a fondo. Recuerde que va a ser un video sobrio. Además de eso, debe ser la voz de ustedes. O sea, no debe ser un robot o voz automática. Nada de eso. Ni un avatar, ni nada de esas cosas. Debe ser ustedes. Entonces, que participen, ustedes se reparten qué va a hablar cada uno de ustedes y va hablando ahí. Importante tenerlo en cuenta. Que si desean aparecer, sí, puede ser de pronto una imagen, una foto, o si desean compartir pantalla, también lo pueden hacer. Pero es muy importante ese video, que es así. Ustedes terminan de pronto a hacer el video como yo estoy mostrando en pantalla o hacen una presentación y hacen la presentación, o mejor, hacen la exposición de la presentación, pero deben escucharse ustedes en ese video. Aplicaciones de cómo generar videos hay diferentes de manera como lo pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, está el Increase Cast-O-Matic. Aquí nos dice en el tutorial cómo se maneja el OBS Studio, el Wave Video. Pues existen más, como apenas son 4 minutos, es bastante corto, o sea, cercano a los 4 minutos, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto de recordar menor o igual a 4 minutos, pero pueden pasarse un poquito más, 4 minutos 10, 4:15 o 3:50, entonces arreglemos mejor aquí, no menor o igual, sino un aproximado, ¿no? Aproximadamente 4 minutos. Y ahí entonces ustedes cuadran bien su guión de tal manera que puedan exponer muy bien y que aparezca. No hay que superar más. Ustedes deben cuadrarlo muy bien. Hay pues más maneras u otras aplicaciones de que ustedes puedan generar su video, como Camtasia, y hay otro que llama Ocam, etcétera. Pues el Windows 11 también tiene cómo generar videos. Entonces, son autónomos de utilizar la aplicación como sea. Entonces, para que se pueda generar videos de estos y se pueda subir, normalmente esas exportaciones normalmente se hacen en un MP4, ¿sí? Que es donde contiene la voz y sonido. Recordad que no se está solicitando la presentación. Es la exposición de la presentación que nos quede bastante claro. Y ustedes, como le digo, son autónomos en saber si hacen una presentación o sencillamente ir presentando lo que se tiene. Sí, de cierta manera vamos a dejarlo general. Una exposición, eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, recuerden que entonces es un informe. Los escucho si tienen preguntas. Este entregable entonces es un informe escrito. Les envío una plantilla. Entonces va a contener esa plantilla, una portada, la introducción, la parte 1 y la 2. Esto es lo que se llama el desarrollo de la temática, las conclusiones y las referencias bibliográficas en un informe escrito. En la parte 1, entonces está hablando lo que mencionaba de escribir los red, quién es el modelo, también recordar que nos habla de ventajas, desventajas, cómo se escogió y se aplica el modelo a los redes escogidos. Recuerden que son 3 redes. Después en la parte 2 sencillamente es insertar el enlace del video donde se habla de esa justificación de por qué lo escogimos y demás, ¿no? Tienen que tener estos aspectos. Ese sería entonces el entregable que vamos a enviar correspondiente a este nuevo corte.
Norma Zapa, por supuesto que es netamente para citas y referencias. Y la plantilla pues nos da la pauta, ya la vamos a mirar, de la presentación y demás. Recuerden, Norma Zapa netamente para citas y referencias. Lo demás, así como lo vemos acá, bien ajustado en su parte justificación textual y todo alineado, digamos, completo, ¿no? Y alineado a la izquierda con justificación texto completo. Nardis, te escucho, activa tu micrófono. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Quería preguntarle con respecto al modelo de evaluación. ¿Debe ser uno de los que escogimos anteriormente en el trabajo anterior o se puede cambiar o tiene que ser Sí, el mismo? precisamente ustedes recordar que de los 12 seleccionaban 5, que les permitía que fueran 5. De esos 5 ustedes escogieron 3 y de esos 3 ustedes dijeron, escojo uno. ¿Ya? Ese uno que ustedes escogieron es el que van a aplicar acá. Sí, lo menciona acá. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. O sea, es decir, con el que hicimos el video. Correcto. Ok. Ese mismo lo van a aplicar aquí para este no entregable. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Quién más? Ah, Paola, activa tu micrófono, Paola. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, una consulta. En los red que nos menciona son 3. Podemos seleccionar, digamos, uno de español, uno de inglés y uno de sociales, digamos, en áreas, pero aplicados al mismo curso o tenemos que relacionarlos totalmente en alguna temática. Sí, la idea, como menciona acá, es que esos red sean enfocados a una, bueno, digamos, si es inglés, habría que mirar, como hablamos hace un rato, de la combinación. Así que por lo menos cuando ustedes pueden proponer en su proceso de enseñanza-aprendizaje, hablemos de ciencias naturales, el manejo del medio ambiente. Entonces, ¿cómo pueden aplicar esa parte de inglés al medio ambiente? ¿Sí? Que, por ejemplo, frases, escritura de frases, diálogos entre familia, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ustedes proponen cómo pueden combinar esos red para una temática específica, ¿ya? Cuando ustedes combinen, digamos que sean 3 integrantes diferentes, o ustedes se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a colocar una sola temática, o mejor, una sola asignatura de diferentes temáticas, porque recordar que yo puedo particionar diferentes unidades temáticas de ciencias naturales, por ejemplo. Pues, asignaturas, ciencias naturales, 3 temáticas diferentes, pero de la misma asignatura. También se puede de esa manera. ¿Listo, Paola? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Eso sería entonces con lo que debemos entregar. No sé si desean que miremos la plantilla que deben ustedes entregar y ya miramos un ejemplo. Los escucho. O nos quedó claro la plantilla de la vez pasada. Bueno, vamos a mirar. Profe, Sí, profe, disculpe, qué pena. Es que para que me quede bien claro lo de la temática de lo que estábamos hablando ahorita, si es una sola materia, ¿se pueden escoger 3 temas o se puede escoger, por ejemplo, un tema pero enfocado de diferentes formas? Es decir, por ejemplo, si es el mismo tema pero está evaluando diferentes partes del tema, entonces se podría también. O necesariamente si es una sola materia tienen que ser de 3 temas distintos. sí, no, también puede ser una sola temática. También puede ser así. No hay problema de esa parte. Ustedes Ah, pues bueno, miran, ¿no? perfecto. Sí, sí, porque a veces una sola temática, por ejemplo, encontramos un red. Ese tiene unos faltantes, después encontramos el otro que lo complemente y así sucesivamente, ¿ya? Entonces los 3 redes nos pueden servir para
complementar todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso también es válido. Dice Aralis que si es necesario trabajar los mismos compañeros de entregable 1. Y Oscar también pregunta lo mismo. Bueno, si ustedes van a cambiar, en el caso de Aralis u Oscar, si van a cambiar sus integrantes, por favor lo mencionan para ver quién se va a quedar sin compañero. ¿Ya? Si se van a salir, si tuvieron problemas, porque sabemos que en los trabajos colaborativos pueden generarse inconvenientes, que a algunos no les gusta trabajar colaborativamente, pero recuerden que es una obligación hacerlo. Recuerden que en el siglo XXI, no sé si ya lo mencioné, lo que menciona el mismo MEN, inclusive la UNESCO, ya el trabajo ya no es individual, ya se están compartiendo ideas, se está compartiendo conocimiento. Entonces, de esa misma manera, lo estamos aplicando para este módulo. Y si ustedes pueden verificar, apenas ingresando en el paso 1, se hace énfasis en esta parte. Prepara un informe en Vinas. Vinas quiere decir apenas 2 integrantes, pero yo le estoy dejando que sean menores o iguales a 3. Entonces vamos a continuar con el trabajo colaborativo. Entonces para el evento de que Aralis o Oscar vayan a cambiar, por favor lo avisen, ¿sí? Entonces pueden continuar con los grupos. Y recuerda también, Oscar, no mantener mayúscula sostenida en el uso de las etiquetas, ¿no? Solo mayúscula para nombres propios y títulos principales. El resto no escribas así de esa manera. Bueno, muy bien que haya quedado claro. Lo mismo Aralis, ¿no? Liliana Isabel Orozco. Y ella está en el mismo, está matriculada conmigo. Bueno, habría que mirar cómo les fue, ¿no? Porque creo que si no estoy mal, Liliana fue la persona o el estudiante que o me incluyeron posteriormente, ¿no? No sé si Liliana está acá. Creo que no ingresó. Entonces, a ver qué comenta ella. Hay que esperar a ver qué le dice y también cómo le fue, ya, a ver cómo le fue en su grupo de trabajo. Nardis pregunta que si a alguien le falta en grupo, comunicarse con ella. Bueno, continuamos entonces. Pregunto, ¿necesitan ver la plantilla? ¿Les fue bien con la plantilla o necesitamos mirarla nuevamente? Y no miramos un ejemplo de cómo se desarrolla. Sobraría, profe. La plantilla, bueno, ya vamos a mirarla entonces. Ya la voy a abrir. Entonces la plantilla, por eso se llama así de esa manera, porque es para generar una unidad de entrega, ¿no? Que cada quien entregue como quiere, ¿no? Eso es generar un estándar. Lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar la información. El título corresponde a nombre de la evidencia o entregable calificable. Entonces, con respecto a lo que estamos desarrollando, el nombre entregable pues se llama informe escrito, aplicación de modelos de evaluación a red. Así se llama el entregable o la evidencia. Entonces no hay que crear otra cosa porque eso es lo que nos muestra. Nombre completo del estudiante. Recordar que ya estamos por grados y universidades, entonces nombres y apellidos completos, no apodos o que diga solamente Liliana Orozco, cuando por ejemplo ella llama Liliana Orozco Martínez, no, eso llama nombre completo. Y se ordena por dónde, por el apellido, pero indistintamente que sea hombre o mujer, se escribe de esa manera, ordenado por apellido. Pero inicia por supuesto con el nombre, nombres y apellidos. El módulo, en este caso, evaluación de recursos educativos digitales, nombre del docente, está en la parte superior cuando ingresan ustedes al módulo. Unidad Santander, campus virtual, es ciudad, entonces
se puede reemplazar toda la fila por donde ustedes están desarrollando el informe, no donde está localizada la universidad. Ténganlo muy presente eso. Que si es Medellín, que si son pueblos intermedios, diferente a capital, entonces entre paréntesis el departamento. Y la fecha puede ser día, mes, año o puede ser en palabras, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Estos son márgenes o instrucciones. Esta página se elimina. Lo tenga muy en cuenta. Todo lo que sea referente a instrucciones se va de ahí, no queda. Lo que son los márgenes, la introducción sí va. Título de informe son instrucciones, eso también se elimina. De las márgenes, de recordar, está resaltado en amarillo, dice solo para las citas o referencias bibliográficas, igual que en su recopilación, que es al final. De resto, tienen que utilizar estos aspectos. 4 centímetros superior para la portada, para la introducción, inicio del cuerpo del trabajo, que es el desarrollo de la temática, la conclusión, fuentes de información, que son la referencia o bibliografía, y los anexos. De ahí en adelante, son 3 centímetros para el resto. Inferior 3, izquierdo 3, derecho 3. En todo, el documento va a ser un interlineado de 1.5, incluyendo cuadros, incluyendo tablas. El tipo de fuente se recomienda que sea sans serif, o sea, la Arial, la Calibri, la Courier, entre otros. Times New Roman no se recomienda, ¿sí? Por eso le digo, solo, ¿quién dice Times New Roman? Cuando nos obliga que sea norma ZAPA y depende de la universidad y depende del tipo de trabajo. Pero todos estos son informes cortos, llaman informes ejecutivos, se entregan de esta manera. Y lo menciona acá. Tamaño de fuente de manera general para todos son de 12 píxeles o 12 px. Pero para visualizar mejor las tablas, los cuadros en las imágenes, va a ser de 10. Longitud total del documento, incluido todos estos aspectos de portada, introducción, el desarrollo de la temática, conclusión, referencias, 12 páginas o menos si gastan menos. Aquí no estamos hablando de contador de caracteres o palabras. No, todo el documento en su totalidad, o sea, todo el informe debe sumar 12 páginas. ¿Qué nos pasamos? Entonces tienen que revisar, que resumir, que quitar para que no pasen de 12 páginas. En ocasiones se pasan de 12, entonces hay que devolverlo para que ajusten los 12. Y si se pasan de la fecha de entrega, se toma como entrega extemporánea. Debe hacerlo antes de que corresponda. ¿Y se puede llevar a cabo las 12? Por supuesto que sí, porque nos invita a que no es solo copiar y pegar referencias externas, sino llevar, como se menciona, un informe ejecutivo que es realizado por nosotros mismos bajo un análisis crítico personal. La introducción se debe desarrollar en máximo una página o en una cuartilla que corresponden 4 párrafos. ¿Cómo se sabe cada párrafo? Porque debe estar separado por una línea. Debe ser esa separación. Y cada párrafo normalmente no debe superar las 6, 7 líneas. ¿Sí? Muy importante que lo tengan en cuenta. Y siempre una introducción. Como estamos entrando, apenas el verbo menciona una acción en presente, presente continuo, futuro, nunca pasado. Pasadas son las conclusiones. Los informes deben redactarse de manera general en tercera persona, excepto que estén hablando de resúmenes personales o comentarios. De resto, todo en tercera persona. Debe dar respuestas para qué, por qué y con qué. Y algo también, las citaciones, cuando ustedes la incluyan, no deben superar más de 20 palabras. Recuerden eso, ¿sí? No es solamente copiar un párrafo completo e insertarle el autor. No es adecuado. Y ahí ustedes van practicando porque ya después en un proyecto se van a dar cuenta de qué es lo que le van a solicitar, ¿no? Entonces, se copian, son pedacitos o parafraseamos. De una introducción, 1 o 2 citas, pero cortas. De resto, toda esta parte es creación propia, ¿ya? Pero acá se cita de una manera breve y corta, que no superen las 20 palabras, a ese autor. Y aquí ya es participación propia. Por eso se habla de esos informes críticos
o informes ejecutivos. Esto si se pidieran objetivos o demás, pero para este caso no se solicitan objetivos, entonces solamente es el título del informe y comienza su desarrollo. Esto además son instrucciones que se eliminan. Cuerpo de desarrollo de la temática, recordar que está particionado en dos, parte 1, parte 2, que es lo que está solicitando. Y todos los argumentos normalmente se sustentan bajo una normatividad. ¿De qué? Norma APA, donde se habla de esas citas que están respaldando lo que yo escribo. Básicamente, por ejemplo, el modelo. ¿Qué estoy usando? El modelo tal, hecho por tal, y quién es, y qué ventajas, simétrica, etcétera. Normalmente ya están hechas, entonces ahí referenciamos el autor. Y al final las conclusiones, donde nos dice que encontramos que debe hacerse. Entonces aquí ya es el verbo en pasado. También igual no debe superar una cuartilla. Sencillamente es escribir el párrafo, o sea, dar conclusiones. Si aquí ya me dice conclusiones, no es adecuado decir, en conclusión vamos a decir que. No, esa palabra o esa frase o oración que escribimos no debe ir. Es de una vez ir relacionando, arrancamos y comenzamos a redactar. Que si queremos incluir una citación, igual, que no debe superar las 20, el resto debe ser creación propia. Y al final, la recopilación de citas. Entonces, saber cómo se hace. Ahí actualmente está la norma 7, modificada ya para 2022. Cómo se hace el apellido de nombre. Esta sería la plantilla que se envió cuando. Se envió el día de ayer en la apertura de la actividad. Esa es la plantilla. Bueno, los escucho. Si tienen algo para decir, continuamos. Bueno. Sí, como reiterando lo que dice Nardi, si a alguien le falta un compañero, pues aquí está el teléfono para que se contacte con ella. Vamos a ver entonces un ejemplo, posible ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces aquí está el informe escrito. Están los integrantes, recordar que el nombre y apellidos completos, ¿no? No solo se llama Nelson Herrera, sino tiene más otro nombre y tiene otro apellido. Todo mayúscula sostenida. Recuerden que la RAE es 2007. La mayúscula sostenida debe llevar títulos, perdón, debe llevar tilde, así como evaluación. Ahí le faltó tilde, siempre debe llevarla. Porque había la costumbre que decían que hacíamos en mayúscula para evitar colocarle las tildes. No, eso ya se quitó desde el año 2007. Hablamos hace 15 años. De la introducción, punto aparte y separar, que eso es importante, que cada párrafo debe saber dónde inicia y finaliza y se debe colocar línea de separación. Esto no debería ir, ¿no? Ya se sabe que vamos a tener unas conclusiones, entonces hasta ahí quedaría. En la parte 1, como menciona aquí, dice nombre del red. Red 1 se llama relación de equivalencia y orden de los números racionales. El red 2, múltiplos comunes a varios múltiplos. El red 3, de áreas y perímetros. De qué área de conocimiento, de qué grado lo aplicaron, para séptimo, para quinto, para octavo. Eran 3 diferentes. ¿Quién es el autor? Que lo encontramos directamente en el red. ¿Cuál es el enlace al repositorio? Lo estamos encontrando ahí. ¿Cuál es el enlace al recurso educativo digital? Está ahí. Cuando a veces es muy largo, no sé si ustedes han utilizado una aplicación. Vamos a ver si aquí se la comparto. Esto es una extensión. Voy a compartirles esa parte que a veces es muy bueno. Que cuando ustedes copian y pegan se les va alguna letra o les quiere un punto al final, etcétera. Hay un complemento, mire, que se llama URL, que está en el mismo Google Chrome, que se llama URL Shortener o acortador de URL. Está en el mismo Google Chrome. Entonces, unas extensiones, por decir así, largas como esta. Digo, yo la copio la extensión, voy al acortador, la copio aquí, control A, control V, y toda esa cantidad de caracteres sencillamente la dejo en esta parte. ¿Sí? Notan que es cortar, entonces recorta y mismo si yo quiero entrar, por supuesto, ese es el enlace de acceso. ¿Qué hago? Sencillamente copio
lo copio al portapapeles y ahí está trabajando. Entonces, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, ustedes entrarían a esa parte de el entregable 2. Entonces, notan toda esa cantidad de textos que está ahí, solamente la recorta esto. Importante entonces utilizar complementos de acortar para extensiones tan largas como la que veíamos acá en nuestro ejemplo, que toda esta cantidad se puede resumir en acortar esa URL. Y esto pues netamente, o por decirlo fácilmente, se ve corto, ¿no? Pero hay a veces que son tan largos que le quitamos o le ponemos algo y ya ese enlace ya nos deja de funcionar. Nos habla entonces la descripción del red, de cada uno de estos, las características de cada uno de ellos, qué posibilidades de uso, las limitaciones que se pueden encontrar, qué estándares se tiene de cumplimiento. Sigue entonces después del cuadro qué evaluación o qué mejor modelo de evaluación. Para ello fue el CODA. Hace la explicación que nos dice características, ventajas, desventajas y métricas. Nos dice de dónde fue tomado y aquí entonces el formato de evaluación que coloca para utilizarlo. Entonces, ¿qué criterios seleccionaron? ¿Cuál es la descripción de ese criterio? ¿Y qué valoración se le está aportando para cada uno de estos? Entonces, en el red 1 fue de esta manera y se obtiene un puntaje determinado, total 4.3. Después, CODA red 2 hicieron lo mismo, otro 4.3. El CODA red Profe, 3 y señor, ¿con quién converso? ¿Quién habla? Ahmed Altamar. Ah, bueno, Ame, te escucho a mí. Profe, en cuanto a la aplicación perdón, del modelo de evaluación al red, como ya en el trabajo anterior se aplicó escogimos un modelo de evaluación que nos pareció el más óptimo para el red que escogimos. Esa evaluación la podríamos conservar en la presentación de este trabajo y solo faltarían aplicar Dos más. los otros dos. O Sí, sea, sí se puede podríamos hacer. repetir ese que ya hicimos porque ya hicimos una evaluación. Correcto. Entonces Ok, sería los dos gracias, siguientes, profe. por supuesto. Sí, señor. Bueno, entonces ahí está la valoración de los tres. Entonces, 3.9 para el tercero. Entonces se hace análisis, ¿no? De lo que nos está solicitando el paso a paso. Se hace la valoración. Entonces nos habla de mejoras, aquí no es pedológicas, ¿no? Y no pedagógicas. Recordar la escritura correcta. Del red 1 nos dice qué propone de mejoras, red 2 qué propone y red 3. Y lo hacen en cuadros para optimizar espacio para que pueda cumplir con los 12 puntos. La parte 2, la justificación del modelo y las conclusiones. Por supuesto, aquí le faltó aspectos, como es la respuesta, que nos dice qué aspectos se tienen en cuenta al formular y de acuerdo con los resultados, qué mejoras pedagógicas. Entonces, esto sería lo que nos faltaría después de la valoración. Entonces, aquí están las mejoras y en la parte 2, aquí está el video. Vamos a copiar la ruta, ya la compartimos. Esta es las conclusiones. Recordar presentación, justificación completa y las referencias. Entonces, las referencias que están aquí insertando, siempre recuerden que si yo inserto una referencia, esta es porque la utilicé anteriormente en el informe. Y por lo menos miremos, Martínez. Entonces yo le digo, busquemos a Martínez. ¿En dónde está Martínez? Solamente la insertaron aquí en la referencia, pero no está en la parte de desarrollo del informe. Importante que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Recuerden, lo que insertamos aquí es porque ya venía de arriba. Estas son las referencias. Entonces miremos algo del video. Vuelvo a copiar el vínculo. Voy a parar de compartir. Y voy a entrar a Google Chrome. Preguntas hasta el momento. Listo, dale aquí pausa.
y vamos a compartir esa parte. ¿Dónde me quedó? Vamos a ver dónde quedó. Ya. Voy a cerrar aquí que cogió fue para otro lado. Cerremos este. Aquí como nota, demoraron 3:30, entonces podían hablar. No sé si están escuchando, ahí está la voz de de quien está presentando, ¿no? No sé si alcanzaron a escuchar. A veces permite compartir, a veces no. Aquí, compartir sonido. La herramienta CODA para evaluar recursos educativos y las mejoras pedagógicas y tecnológicas propuestas para estos. Evaluar los recursos educativos digitales. En el Recuerden, siguiente video se justificará la importancia de la... recuerden las tildes, demás, se ten en cuenta, mira, acá hacen una presentación, pero comienzan a hacer la exposición de la presentación, ¿no? Ahí va hablando, va estudiantes mencionando. para el Entonces ahí proceso de hacen enseñar, al aplicar el instrumento. aquí entonces van hablando de lo que está solicitando el video, ¿no? Entonces ahí va el paso a paso. Recuerden un guión para que claramente le quede establecido de cómo desarrollarlo. Y así entonces recordar que una exposición o una presentación sí es dejar textos, ¿cierto? Que uno pueda ir después explicando. Porque a veces envían que una presentación, digamos, por decirlo solo este muñeco que estamos viendo aquí, pero no hay ningún texto de ambientación. Entonces, ¿qué es lo que están creando? O sea, recordar también la inclusividad que queremos estar explicando, pero hay un texto que lo asociamos también en esa parte de hacer muy bien las presentaciones. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo crear video Cognitiva, y ahí está motora esa parte. Bueno, y preguntas, visual. preguntas, los escucho. Bueno, para quienes ingresaron tarde, volver a compartir aquí la parte del cronograma, donde ya quedó hasta el momento, nos comentan que vamos a hacer lo siguiente. Este entregable va a finalizar para todos ustedes hasta el 18 de diciembre para que la calificación sea sobre 5.0. De tal manera que se pueden ir a vacaciones y fiestas decembrinas y demás sin ninguna actividad a cargo en este módulo. Sí, entonces la idea es que lo terminen, son 21 días de duración con un peso del 20%. La calificación se harían una vez regresemos, si Dios quiere, el próximo año. El receso va a ser a partir del 19 de diciembre hasta el 15 de enero. Ese sería el nuevo cronograma de acuerdo con lo que nos ha explicado la coordinación académica. Si hay algún cambio a fechas de cierre o de receso, se los comentaré, por supuesto, con su debida anticipación. Bueno, eso sería todo entonces. Si no hay inquietudes, ya podemos entonces terminar esta sesión. Muy buena noche para todos. Muchas gracias por asistir. Estoy atento a cualquier inquietud. Paola, tienes la mano levantada. Te escucho, Paola. Paola. Buenas noches, profe. Profe, pues ya es una pregunta personal. Es relacionado al anterior trabajo. Lo que pasa es que nosotras con mi compañera pues nos excedimos en las páginas, no cumplimos con ese requisito. Entonces no sé, profe, qué posibilidades hay de modificarlo y volverlo a enviar sin que afecte la nota o algo. ¿Tú te acuerdas las instrucciones que se habían dado anteriormente, Paola? Sí, profe, pero pasamos por alto ese punto de las 12 páginas. No, y recuerden ustedes qué tenían que hacer. Ustedes tenían que entregar, eran puros pantallazos. No debían entregar nada textual. Sí, profe, pues, Porque ustedes las hacían, imágenes las pusimos un poquito grandes como para que fueran visibles, pero no por eran ahí. algunas, era solo ambientación, Paola. Recordar que antes se decía que menor igual a 8 páginas.
porque todo el trabajo grande estaba hecho en el sitio web. Entonces no era replicar lo mismo que se hizo en el sitio web en el entregable. ¿Sí? Importante tenerlo en cuenta. Y precisamente por eso se dan esas instrucciones, que nos quede claro. Y eso mismo se hizo en la sesión de refuerzo. Entonces, muchas maneras de estar comunicando, ¿no? Ok, profe, o sea que no podemos hacer nada por el momento. Y si lo vuelves a entregar, te va a quedar extemporáneo. ¿Ya? Ok, profe, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no es más, entonces paro ya la grabación y Dios quiere mañana se publica y estoy atento a cualquier otra inquietud. Bueno, muy buena noche nuevamente para todos, que estén todos muy bien.